Bueno. Uf. Otra vez de todo de nuevo, no, no es cierto. No, bueno, rápido. Breve resumen, entonces las ideas van a ser la condición del conocimiento y se va a, digamos, y la verdad se va a proponer como el olvido del olvido. Entonces, el olvido está en nosotros de un conocimiento latente en tanto clarificación. O sea, el olvido del olvido ahí sería una clarificación de una noción ya poseída. Y aquí yo les podría decir, por ejemplo, como la experiencia de satisfacción. La experiencia de satisfacción, y aquí les doy la palabra, ¿existió o es un invento? ¿Qué piensan? ¿No? Pregunta casi que de parcial, ¿no? ¿Se tuvo alguna vez? Lo perdido, ¿se tuvo? Sí, pero no se recuerda ese momento. Bueno, O sea, es como que sí, teóricamente tiene una explicación, pero no es que uno lo recuerda en qué momento fue la primera escena de satisfacción. claro, pero bueno, esa escena de satisfacción, ¿se vivió? ¿Se experimentó? ¿Se tuvo? ¿O es un mito? Y si no se recuerda, no se sabe, supongo. O sea, es imposible saberlo. ¿Pero no se recuerda a partir de la repetición, de la búsqueda de esa experiencia? ¿La repetición no es un modo de recordar? Bueno. Segunda opción. Bueno, pero la respuesta a la primera opción, la respuesta sería, ¿por qué el conocimiento podría identificarse con la clarificación de un pensamiento que no se sabe a sí mismo si es verdadero o no? Que no se sabe. Entonces, ¿cómo saber si ya estaba, por ejemplo? Si no se sabe como verdadero. Eso por una parte. Por otra parte, se puede pensar que el olvido era un todo dado ya puesto, ¿no? Entonces, presuponerlo coincide con el olvido de su olvido. Presuponer que estaba puesto coincide con el olvido de su olvido. Pero no hay más que una presuposición. O sea, de alguna manera, ¿qué le falta a ese objeto de los sentidos para ser como el objeto del recuerdo? Son preguntas. Bueno, entonces, ahí uno podría decir, bueno, se tuvo, no se tuvo, se inventó, etc. Pero lo que sabemos es que tuvo consecuencias y que las tiene. En la enseñanza de Freud, a nivel de la satisfacción y de la pulsión. En Sócrates, a nivel de la verdad. Entonces, una de las posibles lecturas, una tercera, que es la que más me gusta, es que nunca se tuvo lo perdido por el olvido. O sea, que hay un olvido previo a lo perdido. Con lo cual, uno podría decir aquí, ¿y entonces cómo se sabe la verdad? Bueno. Entonces, ahora la cuestión va a ser esta, ¿no? Pero, ¿qué va a decir Platón? Y fíjense, y por eso la clase la llamé la Schreimerei de Platón, que se los voy a escribir ahora, cómo se escribe, es una palabra en alemán, que la encontré, ¿dónde está? Ay, Dios mío. Yo separé todo. A ver, espérenme, un segundito.
acá. Se los escribo aquí, que sería así. Ahí. Svarmerei. ¿Y qué es esto? Y entramos en el diálogo. Es, podríamos decir así, la vía mística de Platón. Yo lo encontré en Lacan, en el seminario 8, si lo quieren buscar, y también lo encontré en un libro que se llama Introducción a la lectura de Hegel, que se los recomiendo si les interesa, de Koyev. Bueno, que es el curso al que Lacan asistía, que me parece que Lacan lo tomó de ahí. Pero ¿por qué? Digo, vamos a ver, ¿por qué esto, no? Entonces, porque lo que va a decir Platón a propósito de nuestra paradoja, del olvido, de lo perdido y todo esto, es que en esta ascensión a la que se asiste a partir del diálogo, va a haber una suerte de llegada en el cual al sujeto se le va a revelar la idea y es una suerte de, digamos, del encuentro con lo divino. Que lo divino no es lo mismo para Platón que para los cristianos, en el sentido estricto del término, pero en la época de Platón estaban todos estos cultos mistéricos, ¿no? Que eran, bueno, que eran encuentros con lo divino, y había varios. Los que Sócrates cita algunos es el orfismo, y no sé si se acuerdan, cuando leyeron el diálogo, que de repente y por momentos Sócrates dice, ay, güey, me parece que los dioses hablaron por mí. No sé si se acuerdan, ¿no? Y en un momento, cuando él dice, antes, vamos a armarlo de esta manera, son 3 discursos los que encontramos en el Pedro. El segundo de ellos es una, ahora vamos a entrar más, pero el segundo de ellos es una mímesis de lo que venía diciendo Lisias, de lo que venía diciendo Fedro, de lo que decía Lisias, del discurso de Lisias, sobre el Eros. Entonces, Sócrates al principio se va a tapar la cara y va a hablar. Después se descubre la cara y va a decir su segundo discurso. Y antes de decir el segundo discurso dice, ya estaba por irme, pero me tengo que disculpar ante los dioses, ¿no? Por decir tremenda barbaridad. Entonces, esta ascensión que se propone en la dialéctica tiene un límite. Y ese límite, y por eso la Schreimerei, que es, podríamos traducirlo como lo místico, ese límite es la revelación o el encuentro con lo divino, en donde la verdad se presenta ya no de un modo mediatizado por el diálogo, sino inmediato, donde el sujeto, el individuo, el ciudadano, para decirlo más claramente, el ciudadano, de alguna manera, se encuentra con una éxtasis de sí mismo, ¿no? O sea, sale de sí. Es una cosa, digamos, una manifestación absoluta. Y es en contacto místico para Platón, no para los cultos mistéricos, pero para Platón se va a tener en los límites de la razón, en los límites del logos. O sea, hace falta ese camino de ascensión que él propone con el método dialéctico para llegar ahí. Y les propuse el Fedro porque me parece, o la hipótesis que hoy les ofrezco, es que el Fedro es un modo en el que Platón va a hacer del deseo una suerte de experiencia mística. Y ya veremos por qué. Bueno, creo que hasta acá. Dejamos por hoy, no es cierto. Entonces entramos al diálogo. Muy bien, diálogo. ¿Ok? Abran su diálogo. Vamos a irlo viendo. Yo les voy a dar un planteo de general y después cualquier cosa, si hay alguna cita que les interese, la vamos viendo, ¿dale? No, o sea, hoy no puedo hacer la lectura como venía haciendo, porque si no, tendríamos que estar todo el día. Entonces, fíjense, en términos generales, lo que se va a ubicar aquí,
Bueno, ahorita les digo. Van a ser descripciones de la pasión amorosa, ¿no? Entonces, estas descripciones, las tres descripciones que tenemos, que va a ser el primer discurso, el segundo discurso y el tercer discurso, van a coincidir en que los que padecen o sea, ya es un patos, una afección, ¿no? Los que padecen se comportan de modo insensato, atópico. Atópico, tenemos nuevamente a topos. Y aquí Sócrates se va a describir como atópico. A, privativo, topos, lugar. Como un no lugar, un fuera de lugar, los que padecen de esta pasión amorosa. Ahora, ahí vamos a encontrar esta palabra que va a ser epitimia, que se escribe así, que va a ser el deseo, ¿no? Creo que se escribe así. Sí. Epitimia, que es el deseo. Pero que también, si ustedes la buscan en un diccionario, se puede traducir como infundir el deseo. Entonces, quien padece de la afección pasional se comporta de un modo atópico, insensato, fuera de lugar. A partir de lo cual, bueno, vamos a ver qué se hace con eso. Y ahí vamos a pensar la ética. ¿Qué se hace con ese padecer? Padecer en el sentido de afectarse, no en el sentido de, el síntoma. Pero bueno, también podría pensarse esto. Entonces, la tercera versión de esta afección amorosa va a ser generada en el alma cuando la belleza despierta el recuerdo, nuevamente el recuerdo, la rememoración de los mayores gozos que puede experimentar un ser vivo, ¿no? Un hombre. Y va a ser una suerte de, como les decía, este encuentro con lo divino es una excentricidad, o sea, un fuera de sí. Estar excéntrico, fuera del centro, que suscita la afección de origen divino. Entonces, lo que va a proponer Sócrates es devolverle al enamorado la causa de sus males, pero de una manera insólita, porque no va a ser devolverle al enamorado, bueno, cuídate, haz las cosas de una manera templada, etcétera, sino más bien va a asumir no sé si se acuerdan en el diálogo o habrán subrayado esa palabra de iniciación. O sea, en todos estos ritos mistéricos había iniciaciones, ¿no? Que uno podría decir, pero, por ejemplo, el pase, no sé si saben lo que es el pase. El pase es un dispositivo que Lacan fundó en su escuela. Bueno, Lacan fundó e infundó sus escuelas, todas las que fundó. Y era un modo de dar cuenta de un análisis. Y uno podría decir que el pase no es más que una iniciación, ¿no? Entonces uno va a dar cuenta de su análisis, 3 analistas miembros lo escuchan, etcétera, etcétera. Bueno, entonces la cuestión es que el recuerdo de esa vida en lo divino, el recuerdo del alma de esa vida en lo divino, es tan atópico, tan fuera de lugar como los apetitos humanos. Pero pero es trascendente, ¿no? Nos va a dar cuenta le va a permitir al filósofo acercarse a esta idea. Bueno, entonces, vamos con los discursos. Bien, primero, en este diálogo hay una caracterización del alma, a diferencia de lo que se viene planteando, una caracterización tripartita, que se va a contraponer a la bipartición tradicional que, bueno, pululaba en la época, que en suma Fedro va a dar cuenta de ella, ¿no? Que va a ser entre lo racional y lo irracional. Entonces, en este diálogo, el eros va a ser un trasfondo vital del alma,
no solamente, y de ahí la tripartición, no solamente vinculado a la desmedida, que se dice ibris, con H. Se los escribo acá. Y ahora vamos a ver por qué. Pero primero les voy a decir cómo se puede traducir eros, que es una palabra intraducible, les digo de antemano, pero se puede pensar, o sea, no hay ninguna palabra en español que dé cuenta de eros. En este diálogo lo vamos a encontrar como una divinidad, en boca de Sócrates, pero en el banquete lo va a llamar un daimón, que un daimón puede ser aquello que vehiculiza un diálogo, no es un demonio, sino algo que vehiculiza un diálogo entre los dioses y los hombres. Entonces, eros puede significar un deseo violento, pasión sexual, un impulso un poco desesperado y despertado, podríamos decir, desesperado y despertado, por el objeto de amor. Pero incluye lo sexual, o sea, incluye lo sexual. En un sentido que va a ser un sentido, podríamos decir, casi ontológico del objeto de amor. ¿Qué quiero decir casi ontológico? Como que el objeto de amor va a ser aquello que despierta esa pasión. ¿Y qué va a decir Sócrates? No. El objeto de amor, ese joven bello, no es lo que despierta, no es lo que causa, acuérdense del concepto de idea, no es lo que causa esa pasión sexual. Lo que la causa es la idea, es lo divino, la idea de lo bello en sí. Entonces las ideas van a ser aquello que es lo igual a sí. Y tenemos en este momento un pasaje del primer Platón, en el que decía ¿qué es X? Que la idea era ¿qué es X? A un segundo Platón que va a reponer la idea como lo X en sí. Bien, entonces, a ver, denme un segundo que le tengo que poner nombre a esto, porque ya se grabó la clase anterior. Si no, luego la pierdo. No. Bueno, entonces, como les decía, eros se puede traducir de esa manera. Que, bueno, en principio va a estar desprovisto de razón y que va a dominar el juicio. Pero, bueno, Platón no lo va a concebir así del todo y va a proponer esta tripartición. Y va a llevar al joven a ese lugar, que es un no lugar, que es una atopía, donde hubo ese rapto divino. Fíjense que el diálogo, donde ellos se acuestan, no sé si lo tienen ustedes en sus notas al pie del diálogo, se los busqué porque yo tengo el libro. Y lo va a llevar a un lugar donde hubo un rapto divino de una joven, de una niña me parece. Y ahí es donde se va a establecer el diálogo. O sea, justamente en donde hubo algo del orden del rapto divino. Por eso les digo, fíjense la majestuosidad en el detalle de Platón, ¿no? Entonces, perdón el ruido, ya lo saco. Listo. Entonces, hay dos viajes, ¿no? Un viaje que va a ser, que cuentan, el viaje real, digamos, extramuros, y otro, el del orden discursivo, en el que las almas descarnadas, o sea, salen de su cuerpo, y se dirigen en búsqueda del conocimiento de la verdad, obtenida por esta suerte de divinidad. Ahora, Fedro no va a ser capaz de comprender en principio, en el segundo discurso, que Sócrates se está burlando de él, utilizando, como les dije anteriormente, esta suerte de estrategia mimética. Mimética es como hacer espejo, ¿no? Algo que es igual. Entonces va a utilizar una estrategia mimética en la cual se va a velar la cara y va a tratar de decirle eso, o sea, lo va a imitar, pero en esa imitación va a ser una diferencia que vamos a ver a continuación.
para después develar, olvidar el olvido, podríamos decir, olvidar el olvido de esto que se pretendía velar. Entonces, el primer discurso, que es el discurso que dice Fedro, que dijo Lisias, es de un no enamorado. Un no enamorado que reclama a un bello joven le otorgue sus favores, ¿no? Le otorgue sus favores, o sea, quiere decir que coja con él. Ahora, lo que va a decir es, el hecho de no estar enamorado va a favorecer el asunto. Y este pedido, el pedido de este hombre a este joven, se va a fundamentar en argumentos morales, ¿no? Platón va a problematizar toda esta cuestión del comercio sexual con los jóvenes. En el banquete también está problematizado. No era algo que estaba dado de antemano, ni era algo aceptado por todos, había lugares en los que estaba prohibido incluso, ¿no? Pero bueno, entonces... Creo que se relaciona con la ética, no sé si está en la República o en el texto de la ética, digo, como una forma de vida justamente, que no sé si lo había indicado Platón en el texto de la República o de la ética que vimos. Sí, el libro de la ética es de Aristóteles. Aristóteles tiene 3 libros de la ética. Tiene la ética nicomaquea, la ética de Lisímaco y la Magna Moralia. Pero la Magna Moralia, no sé, algunos dicen que es de Aristóteles y otros no. Pero bueno, eso es Aristóteles. Platón no tiene Platón tiene discursos, ningún libro sobre un tema como Aristóteles. Aristóteles tiene un montón. Política, ética, metafísica, física, retórica, poética, el organón, que es todos los textos sobre lógica. Sí, obviamente, está pensando, porque acá lo que está fundamentando es una ética. ¿Qué ética? La ética de no estar enamorado. O sea, el joven tiene que acceder, pero el que se lo pide es mejor que no esté enamorado. Por eso Sócrates se va a poner un velo, porque va a decir, minga, ¿cómo que no está enamorado? Por supuesto que está enamorado. Si no, ¿de dónde viene? Y ahí está la cuestión de la Schweimerei de Platón, porque va a decir, sí hay algo del orden del enamoramiento, pero ahora les voy a leer unas citas donde vamos a ver que en realidad hay algo del orden, o sea, del orden a donde lleva Platón en este diálogo, el deseo, que va a ser una suerte de orden místico, o sea, va a ser como equipararlo al amor. ¿Se entiende? No queda muy clara la diferencia entre el amor y el deseo. Por eso, si uno pudiera decir, vieron que se suele decir el amor platónico, no sé qué, yo ahí repondría y diría, en realidad no hay tal amor platónico, es un deseo platónico. ¿Y por qué? Porque lo que busca Platón, hay un estudioso de Platón, de los más famosos, se llama Blastos, con B corta, y tiene un libro muy bueno que se llama Estudios sobre Platón. Y en ese libro Blastos dice, en realidad, el amor platónico no se puede asemejar al amor romántico. ¿Por qué? Porque lo que propone Platón como amor es el amor a la sabiduría, es eso que nos acerca a la idea, que se desprende por completo del objeto amado, o sea, de cualquier persona que pueda venir a ese lugar. Siempre es algo del orden de lo trascendente, de la idea. Y ahí es donde Sócrates, en este diálogo, va a poner el deseo, porque es lo que hace falta, ¿no? Bueno, entonces, sí, volviendo al tema, y sí, hay una ética que es no estar enamorado, esto va a favorecer el asunto. Entonces, Eros es considerado en este sentido, en este primer diálogo, como una enfermedad. Nosos, se lo escribo acá. Nosos. Entonces, esta enfermedad lleva a la ruina. Eso es una ética, es una forma de concebir el amor y el deseo que tiene, por consecuencia, una actitud, no enamorarse, ¿no? Como si eso fuera voluntario. En fin, y eso es lo que va a develar Sócrates. Entonces, el enamorado, dice Lisias en este primer discurso, está dominado por una pasión que le impide ser dueño
de sus actos. Y no le deja discernir entre lo que más conviene para ambos. De donde la epitimia o el deseo se impone a la voluntad del enamorado. Digo, y esto es muy actual, ¿no? Es muy actual, sobre todo, en este tipo de personas, por ejemplo, que, digo, al margen de la, ¿cómo se llama? Poligamia y todo eso, al margen de eso, digo, esta ética, ¿no? De estas personas que, no sé, hablan con 5, salen con 2 o con 3, ¿no? Como una suerte de no estar enamorado, ¿no? La ética de la no entrega, podríamos llamarla así. Pueden hacer una monografía del tema. Entonces, el enamorado, dice Lisias, es egoísta, busca al partener débil y sin desarrollo intelectual. Vieron que en una parte da toda una categorización de cómo tiene que ser el enamorado, o sea, el joven, para que sea más manejable a las apetencias del viejo, ¿no? Entonces, el deseo, esa es la cuestión, que ahí hay una relación en la cual el viejo se tiene que ver favorecido, ¿no? El hombre grande se tiene que ver favorecido y no caer en ningún tipo de desmesura. Y va a decir, bueno, el enamorado hace promesas pasajeras, después se desenamora y no las puede cumplir, no está bueno eso, ¿no? Como que trata de justificar esta ética ante el amor y el deseo. Entonces, por ello, dice, al amado no le conviene ofrecer sus favores. Al amado quiere decir al joven, ¿no? Al joven no le conviene ofrecer sus favores a un enamorado, porque solo puede obtener prejuicios. Pero fíjense, en el fondo que subyace que en la medida en la que el que pide los favores sexuales está enamorado, y hay algo que pierde. O sea, podríamos decirlo en términos psicoanalíticos. Uno no le hace falta a cualquiera, o no cualquiera te hace falta, ¿no? Entonces acá, la operación del primer discurso sería negar que ese objeto me hace falta. Podríamos traducirlo así. Pero igual disfrutar de sus favores. Y eso, dice Sócrates, es mentira, digamos. Por eso se pone el velo cuando le responde. Pero bueno, lo que busca es esto, la soberanía de sí mismo, a costa de la engañifa, ¿no? Bueno, y eso es actual, como les decía, eso es actual. Bien, discurso de Sócrates, primer discurso. En este primer discurso, como les decía, decide cubrirse la cara y dice por vergüenza. Pedro cree que es por vergüenza ante él, pero en realidad Sócrates ya lo sabe, se está cubriendo por vergüenza a Eros. Y juega, está esta palabra en el discurso también, el juego, el juguete de amor, no sé si lo encontraron así, traducido. Juega a imitar a Fedro, pero sobre el final va a desenmascarar la naturaleza del discurso de Lisias. Porque el emisor es un enamorado ficticio, o sea, que finge no serlo, ¿no? Entonces, el amor se va a describir en este discurso, primero de Sócrates, como un cierto deseo. Pues los que están enamorados, por supuesto, sienten deseo. Por eso les decía el deseo platónico, no el amor platónico. El deseo platónico supone el amor. Entonces, el no enamorado le pide favores al joven, ¿no? Pero si no subyace un deseo a su demanda, no subyace un deseo, una apetencia sexual al pedido de sus favores, entonces la demanda no tendría sentido, ¿no es cierto? Esto es lo que descubre Sócrates, lo que desvela, velándolo, ¿no? Y establece una línea divisoria entre el enamorado y el no enamorado, afirmando dos principios, ¿no? Que los pueden encontrar en el apartado 237 de Dedero. Que dice que a mí y a ti, entonces, no vaya a pasarnos lo que le reprochamos a otros.
Por el contrario, puesto que el asunto que tenemos delante de tú y yo es decidir si ha de entrarse en amistad con uno que ama o más bien con uno que no. Tras delimitar de común acuerdo que lo que el amor es y qué efectos tiene, mirando hacia ello y a ello refiriéndonos, examinemos si es provecho o daño lo que proporciona. Que el amor es un deseo, epitimia, para todos es evidente. Y que por lo demás, aún los que no aman, desean cosas bellas, lo sabemos. ¿Con qué criterio discernimos al que ama y al que no? Hay que observar que en cada uno de nosotros hay dos principios que nos gobiernan y nos guían. Y a lo que seguimos, hacia donde nos guían. Uno de ellos es connatural, es el deseo de placeres, mientras que el otro es un juicio adquirido, aspira a lo mejor. Ahí tenemos todavía una bipartición del alma, ¿sí? Entonces está lo que domina y podríamos decir por otro lado, dice llanamente, lo que no domina. Bueno, hasta aquí no difiere del primer discurso, salvo porque introduce una gradación de los bienes. O sea, va a introducir bienes mejores, bienes peores. Y él dice, ¿no? El joven se tiene que preocupar, dice Sócrates, por su intelecto, por el alma, se tiene que preocupar por su cuerpo y se tiene que preocupar por sus bienes. Y va a recoger esta dicotomía, ¿no?, de lo racional y lo irracional en el enamorado encubierto. O sea que podríamos decir que el velamiento es también, o sea, el proceso de, perdón, el proceso de desvelamiento es también el momento en el que Platón, vía Sócrates, va a establecer la tripartición del alma, no la bipartición. Bien, entonces, el no enamorado de Lisias desea al joven, pero elabora una estrategia para alcanzar al objeto deseado y disfrutar de una manera más óptima sin enloquecer. Veo que en el texto en un momento empieza a hablar de las diferentes formas de la locura. Era lo que yo les decía de lo atópico, ¿no? Que en griego la palabra es manía. Bueno, ahora vamos al segundo discurso de Sócrates. Después, si quieren, leemos unas citas, que hay unas citas hermosas. Pero bueno. Entonces, gracias a una señal divina, Sócrates ha comprendido, ¿no?, porque es como una señal divina, y ha comprendido que los dos discursos anteriores eran errados y además eran impíos. Esto se corta en cualquier momento. Volvemos con el mismo libro. Acuérdenme grabar. Entonces, comprende que eran errados e impíos y que Eros es una divinidad. O sea, aquí lo propone como una divinidad. Y fue caracterizado como enfermedad, ¿no? En la parte 242A a E, que por cuestiones de tiempo no voy a leer.